El Seminario de Formación Docente en Didáctica y Evaluación de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta. La reproducción es una de las características fundamentales de la vida y se puede definir como el proceso por el cual los seres vivos originan a otros individuos de su misma especie. Dicho proceso produce organismos semejantes, que se parecen a ellos y a sus antecesores. Esto debido a la transmisión de la información genética contenida en el DNA, que de esta forma pasa de una generación a otra y por ello la reproducción es inseparable de la herencia biológica. Esta hace posible la producción de más individuos de cada especie, reemplazando a los que se mueren y permitiendo la conservación de estas a lo largo del tiempo. Hay dos procesos celulares que son la duplicación del DNA y la división celular, los cuales están estrechamente relacionados con la reproducción de los organismos unicelulares y de la producción de las células necesarias para la reproducción de los organismos pluricelulares. Lo que sí es un hecho es que sin la reproducción las especies terminaríamos por desaparecer y extinguirnos para siempre. Existen dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. Expliquemos la primera. En esta modalidad, la descendencia se origina a partir de un solo progenitor, sin que se requiera la fusión o unión de células especializadas como son los gametos para que se produzca la descendencia, por lo que se trata de un método simple y directo. Este tipo de reproducción es la forma más antigua de originar descendientes. Se desarrolló posteriormente en la evolución de la vida. Este tipo de reproducción ocurre directamente mediante la división celular en procariotas como las bacterias al realizarse la fisión binaria o división celular directa. En los organismos eucariotas que realizan reproducción asexual se basa principalmente en la mitosis. Si bien la reproducción asexual, al intervenir un solo progenitor, entrega a los descendientes el material genético de manera idéntica, existe una fuente de variación generada por las mutaciones que introducen cambios al azar en cierta cantidad de organismos de cada generación, lo cual, sumado a la rapidez de su división celular, favorece su evolución y adaptación al medio. Y muchas especies son exitosas reproduciéndose exclusivamente de esta forma. Dentro de la reproducción asexual podemos explicar varios tipos. Por ejemplo, la fisión binaria. Este tipo de reproducción es común en todas las bacterias, es decir, en organismos que están integrados por células procariotas. La célula madre simple y sencillamente duplica al DNA y se separa para originar dos células idénticas. También suele presentarse en algunos protozoarios que son organismos unicelulares eucariotas, en donde el proceso se conoce como bipartición. Por ejemplo, en Euglena, en donde cada célula se parte en dos previa división del núcleo, proceso conocido como cariocinesis, y posteriormente hay una división de citoplasma, proceso conocido como citocinesis. Existen otros sistemas de duplicación de organismos unicelulares, como la gemación, en donde por evaginación se forma una yema que recibe uno de los núcleos mitóticos y una porción de citoplasma. En este caso, uno de los organismos formados es de menor tamaño que el otro. Como ejemplo de organismos que se reproducen por gemación, podemos mencionar a las levaduras Saccharomyces cerevisiae y a la hidra, que también se reproduce por este medio. Algunas actividades han llevado a las coincidencias para el conocimiento de ciertos tipos de reproducción. Por ejemplo, los cultivadores de ostras aprendieron hace mucho que cuando intentaban matar estrellas de mar al cortarlas a la mitad y arrojar los trozos al mar, el número de estrellas que depredaban a las ostras se duplicaban. En algunos platelmintos como las planarias, nemertinos y anélidos, esta capacidad para regenerarse forma parte de un método de reproducción conocido como fragmentación, en donde el cuerpo del progenitor se rompe en varios trozos.
y cada parte es capaz de regenerar las partes faltantes y se desarrolla en un animal completo. La fragmentación presenta diferentes modalidades y se ha utilizado para la propagación de vegetales útiles para el humano. Por ejemplo, los acodos, que son ramas que se entierran hasta producir nuevas raíces, se utilizan mucho en especies leñosas como la vid, el manzano o el avellano. Otro ejemplo son las estacas, en donde porciones de ramas cortadas son puestas a producir nuevas raíces. La esporulación, por ejemplo, permite la formación mitótica de células reproductivas especializadas llamadas esporas. Estas están provistas de paredes resistentes. En este caso, el núcleo se divide varias veces y el citoplasma también, y cada pedazo de núcleo se lleva una porción del citoplasma. De cada división surge un nuevo individuo. Este tipo de reproducción se realiza en helechos y hongos, por ejemplo. La partenogénesis es una forma de reproducción asexual en la que un huevo no fertilizado se desarrolla en un animal adulto. El adulto suele ser un haploide. La partenogénesis es común en insectos como abejas y avispas, en crustáceos y también ocurre entre algunos otros grupos de vertebrados e invertebrados, incluidas algunas especies de nemátodos, gasterópodos, peces, anfibios y reptiles. En la mayoría de las especies partenogenéticas solo sucede por periodos y otros son de reproducción sexual. Es decir, la partenogénesis puede ocurrir durante varias generaciones, seguida en algún punto por reproducción sexual en la que los machos se desarrollan, producen esperma y se aparean con las hembras para fertilizar sus huevos. En algunas especies la partenogénesis es un medio de producción rápida de individuos cuando las condiciones ambientales no son favorables. Y bueno, también existe la reproducción sexual. En esta modalidad se unen o fusionan dos células especializadas que generalmente se denominan como gametos, dando lugar a una célula llamada cigoto o célula huevo, a partir de la cual se desarrolla un nuevo individuo. La unión de los gametos se conoce como fecundación o fertilización, y como las células sexuales o gametos son siempre haploides, el cigoto resultante de su unión es una célula diploide. Este tipo de reproducción se realiza principalmente en organismos con células eucariotas, tanto unicelulares como pluricelulares. Varias especies, sobre todo de plantas y hongos, pueden realizar tanto reproducción sexual como asexual en alguna etapa de su vida en un proceso conocido como alternancia de generaciones, generando células especializadas para la reproducción llamadas esporas que funcionarán en el momento en que las condiciones ambientales sean adecuadas. El aspecto fundamental para la reproducción sexual es la necesidad de la unión o fusión de las células sexuales o gametos para que surja un nuevo individuo, y se producen dos hechos importantes. Primero, la fecundación, mediante la cual se unen las donaciones genéticas de los padres, es decir, la singamia de los núcleos, produciendo una nueva combinación genética. Se forma un cigoto diploide. Y después, la meiosis, que es la división celular en la cual una célula diploide forma 4 células haploides, equilibrando la duplicación cromosómica producida por la singamia. Pero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos dos tipos de reproducción? Bien, en cuanto a las ventajas de la reproducción asexual, se encuentran que no requiere la fusión de células. Existe una multiplicación de los individuos por otros mecanismos. Puede ser a partir de células vegetativas, por ejemplo, o por fragmentación o a partir de células o cuerpos especiales. Permite además a un organismo producir descendientes en menos tiempo. Y el gasto energético es mucho menor que el de la reproducción sexual, al no necesitar recursos para cortejos, búsqueda de parejas y acoplamiento. Y entre las desventajas de este tipo de reproducción podemos mencionar que no hay aporte genético de dos padres, por lo tanto el resultado de los descendientes son copias idénticas al original.
Esto implica que no hay un aporte de información genética nueva para la evolución de los nuevos individuos. Sin embargo, hay que recordar que también presentan mutaciones. La baja variabilidad genética en las poblaciones que se reproducen asexualmente puede volverse en contra cuando las condiciones ambientales cambian rápidamente. Y en cuanto a las ventajas de la reproducción sexual, están que los descendientes productos de esta forma de reproducción presentan una amplia gama de variaciones en sus características, y los hijos nunca son iguales a sus padres o abuelos. Esta variabilidad no solo es producida por las mutaciones que pueden ocurrir al azar en la duplicación del DNA, sino que es incrementada por el proceso del entrecruzamiento realizado por los cromosomas homólogos que se producen en la sinapsis durante la meiosis, además de la distinta información genética que se combina con la fusión de gametos. Cada padre otorga al descendiente su propia carga genética, de tal manera que los hijos no son exactamente iguales a uno de los padres, sino que tiene características heredadas de él. Pero además, las variaciones en las características de las nuevas generaciones son de gran importancia en los procesos evolutivos que pueden conducir a la adaptación de las especies al ambiente. Pero también presenta desventajas. Por ejemplo, es menos rápida que la reproducción asexual. Se producen un menor número de descendientes y además implica un mayor gasto de energía. El Seminario de Formación Docente en Didáctica y Evaluación y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades agradece tu atención. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. UNAM, la Universidad de la Nación.